Y lo primero que tengo que preguntarte, Lilita, es sobre esto que estamos viendo, toda esta película, este culebrón que hemos visto toda la tarde, que es el señor Báez Lázaro Báez, tratando de ingresar 4 veces a su al country donde vivía, y no pudo porque los vecinos se opusieron. Y bueno, cuando no hay justicia y no se... Yo creo que en casos de corrupción la doctrina de Ursun es la correcta y él es un hombre de honor de la nación, es un hombre que resiste. El juez. En la Cámara Federal, la Sala Segunda, que estaba por Horacio Catán y Martín Ursun, lo que se llama la doctrina de Ursun, de la prisión preventiva en cargos de corrupción, cuando esto empieza a desaparecer después del gobierno de Cristina, bueno, yo digo que la gente no quiere compartir su vida con personas que se han robado los impuestos de la nación y que han dejado en la pobreza a la nación. Recién dijo el gobierno de Cristina. ¿Fue un lapsus o fue a propósito? Es el gobierno de Cristina. Bueno, entonces entremos a los temas que a mí me parece importante. Hay un tema, hay varios temas importantes, pero uno de ellos es el de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi. Ahora se agregó un nuevo juez, el juez Germán Castillo, que presentó Castel, sí, que presentó un persaltum otra vez a la Corte. Claro. Aclaremos que los jueces Bertuzzi y Bruglia son camaristas que juzgaron a Cristina Kirchner y la procesaron. Así es. Y la mandaron a juicio oral. Y el juez Castel es un juez que integra el tribunal oral que, según él, en su persaltum ante la Corte, va a tratar 4 casos de Cristina Kirchner en ese tribunal oral y lo quieren trasladar también como los otros 2 jueces. Bueno, yo quiero empezar... Esto a mí todo está en la Corte. Me da la impresión que está todo tan vinculado, porque es un proceso cuya autora es la vicepresidenta. Y sus cómplices, obviamente Alberto Fernández, lo que debilita la presidencia. Ahora, ¿quién asesora? Ella es una persona... A ver, ¿qué es el mal? Dice San Agustín, la ausencia de bien. ¿Qué es la ausencia de bien? La mala intención. ¿Cuál es la mala intención? Es guardarse sus fueros y no someterse a la justicia. Yo 18 veces me sometí a la justicia. Entonces, y renunciar a los fueros ahora, para que si me quieren detener, yo estoy libre, soy una ciudadana común. Entonces, ahí el estratega político y jurídico, no se olviden, es Carlos Zanini. Porque esto que esto es lo que nosotros estamos denunciando como atentado al orden democrático, es decir, de su propio gobierno y a la oposición, y a la justicia. Como yo se lo dije a Liotti en un reportaje, yo la conozco ella en su carácter, no para. No para, no puede parar. No tiene límites, Cristina. No puede parar. Yo no me voy a alejar de la cuestión psicológica para decirle no puede parar, va por todo. La cuestión clínica es una cuestión que la analizarán los clínicos. La otra cuestión es que nadie puede quedar en manos de una persona que no puede parar. ¿Qué significa no parar? Que comete actos en contra de la Constitución. Que es un acto de fuerza, es un acto de hecho en contra de la Constitución. Es un golpe, por eso es un coup d'état. Es un acto, diríamos, en contra, todo acto de hecho no conforme a la regla superior, es un acto de fuerza. No se necesita la fuerza militar, se necesita la violación clara al derecho. Eso se llama violencia institucional. Ella lo que está ejerciendo para voltear al presidente, para voltear incluso a voltear al presidente. Sí. Ella quiere tener el dominio. Zanini es un maoísta. Ahora es un estratega jurídico, entonces. ¿Qué hacemos en Juntos por Cambiemos? Y después explico esto. Hay 3 niveles en Juntos por Cambiemos, los líderes estamos todos juntos, hablamos todos los días y tenemos un total acuerdo. Hay otra instancia que es los presidentes de partido y después los presidentes de los bloques parlamentarios. Los presidentes de partido, yo por lo menos no interfiero, pero ahí está Maxi Ferraro y Mariceli Checoy, que plantean esas decisiones del partido, yo las respeto. Ahora, después está el nivel de la gobernabilidad, que lo tenemos a Rodríguez Larreta, porque acá hay que manejar una crisis económica y social y una pandemia. Y ese tiene que tener diálogo con el gobierno, porque nosotros, frente
A la violencia tenemos que oponerle la no violencia del derecho. La valentía de restablecer el Estado de Derecho. Hoy estamos en manos de la Corte, vamos a ver cómo actúa. Entonces, el asesoramiento jurídico de todos estos pasos, la violencia institucional contra Casale, el Procurador General, la violencia institucional para deponer a los jueces y determinar la nulidad de las causas, que ahora está en la Corte y le corresponde a la Corte decidir. Mañana. Miren, hay ex convencionales constituyentes ahí, que yo los conozco mucho, y hay ex asesores de la Convención del 94. Y todos juramos defender la Constitución y los derechos adquiridos. En la Corte. En la Corte de Convención. La Corte. En la Corte de Ahí hay un hombre en la Corte que está jugando muy mal, que se llama Lorenzetti. Para que ustedes entiendan, él es muy amigo de Zanini. ¿Se acuerdan la reforma judicial que yo denuncié el Pacto de Olivos, si fue así? Que era el voto de Lorenzetti a favor de la ley de medios contra la caja del Poder Judicial. Ese momento que dije, este es como un Pacto de Olivos, ese Lorenzetti está tratando de perturbar a la Corte para que no se pronuncie. Entonces, todo el pueblo, estoy hablando al pueblo de la nación. Primera cuestión, hay que estar poniendo todos los ojos en el aquí y en el presente en nuestros jueces de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Mañana se reúnen, ¿no? ¿Qué le pedimos? Que apliquen el derecho. Ahí está la doctrina de los derechos adquiridos. Hubo una acordada de la Corte que respalda los derechos adquiridos y son de la misma especie porque es el mismo fuero. Hay un dictamen por acordada de la Corte y hay que hacer prevalecer el derecho. Muy bien. En la estrategia, yo estoy en la estrategia jurídica porque ahora soy abogada, así que hago asesoramiento jurídico, ahora hasta ahora gratuito, pero a partir de una semana que vuelvo a jurar, voy a cobrar porque si no tengo 84.000 pesos de jubilación. Porque los diputados no tenemos fuero, yo estoy con un sueldo del partido para hacer trabajo más que antes, pero por lo menos no lo veo a Massa ni a ella, ¿no? Eso me ha sanado mucho, no ver a los corruptos me ha sanado. Entonces, vamos a ver la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de Zanini? Va volteando hasta dominar el Poder Judicial. Entonces, ¿qué necesitamos? Coraje. La valentía no es imprudencia, no es audacia, es valentía. Coraje para luchar por el derecho, por eso juramos cumplir la Constitución. Frente a eso tenemos la estrategia jurídica, la violencia de ella, el acto de ella, la violencia institucional de Massa, la violencia incluso institucional del propio presidente cuando destrata a Rodríguez Larreta, y frente a eso nosotros no le podemos contrarrestar con una estrategia violenta, porque entramos en el juego de Cristina. Pero ¿cómo confrontan una estrategia de violencia primero, con la no violencia? Pacifismo? Con la no violencia, que no es lo mismo que pacifismo. Hay que recurrir a Gandhi. Dice que la lucha por la verdad y la justicia puede encontrar la batalla, pero es no violenta. ¿Qué es no violenta? Es por vía del derecho. Nosotros no vamos a ser golpistas, no somos golpistas, sostenemos este gobierno, el que no se sostiene es el propio gobierno. El que genera los actos de las tomas es el propio gobierno. Y todo esto está avalado por el Papa, ¿eh? Yo le dije a mandar a Poli que le diga al Papa que pare, ya que habilitó esto, que lo pare. ¿A través de quién le mandó a decir? A través de Poli. El cardenal Poli. Así es. Que pare. Él recibió a los corruptos. Él puso voceros que hoy hacen las tomas. Él se sacó las fotos, él debe parar en nombre de Dios. Porque la no violencia, hay que parar el mal, y el mal es ausencia de bien. O como decía Licurgo, es anomia. Es decir, el imperio de la fuerza por sobre el imperio del derecho. Licurgo fue fuente de San Agustín. Entonces, ahí quedamos. Yo les quiero explicar la estrategia de la oposición. Es hoy por hoy no tensar para pero sí presentarnos. Nosotros tenemos el acuerdo que me notificaron recién de los jefes de bloque es presencial. Es decir, van a ir, claro. van a estar presentes. Hay un precedente, el caso Alem. Para eso están los fueros, para que no te puedan detener. Porque en el viejo caso Alem,
para que no llegue al Senado lo detuvieron con invocación del estado de sitio. No te pueden detener invocando la pandemia. Hay que habilitar solo los que tienen mayores de 65, los que tienen enfermedades crónicas, que lo puedan hacer en forma remota. Entonces, la presencia, no importa la pandemia, porque en las grandes crisis hay que arriesgar hasta la vida. Bueno, usted está arriesgando al venir aquí. Sí, estoy arriesgando, pero tuve todos los controles. Ustedes vieron que la verdad que tuve 6 meses de gracia del Señor, porque estuve con mis 2 hijos, 6 meses seguidos, más chicos, después de 25 años que no lo hacía. O sea que ellos también entregaron su vida por esta causa y la verdad que Dios me hizo ese regalo y me recuperé. Y además no ver a todos esos tipos me hizo tan bien porque a mí me faltaba la respiración. No solo por la corrupción, sino por la ignorancia. ¿No? Porque la ignorancia produce fanáticos. Sigamos. Sí. Entonces tenemos la instancia... yo quiero hablar. Sí, hable, o sea que vos me dejás hablar. Bueno. Entonces, ¿cuál es la estrategia nuestra? Que es muy clara. Se la estoy mostrando a Zanini y se la estoy demostrando al pueblo. La estrategia es la no violencia. La tuvimos en el campo, cuando yo lo sacaba. Esto empezó en el campo, el campo en 2008. Así es. Y después, en todo caso, queda la manifestación no violenta siempre y la desobediencia civil, que es la resistencia a la opresión, pero siempre pacífica. Estas son las instancias, una instancia del derecho, y si no, queda la instancia del pueblo, pero no violenta. Nosotros tenemos que producir este cambio. ¿En qué tiempo estamos en ese cambio? Tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Y después tenemos la parte sí económica y social. Lo que quiero garantizarle a la nación, que los líderes Juntos por el Cambio estamos de acuerdo, que hablamos todos los días. Hay hoy hubo una reunión muy importante. Claro, pero esa reunión es parlamentaria, es partidaria, yo ahí no estoy. Yo en realidad soy jurista y estoy en la defensa de Casale, en la defensa de Bruglia, en la defensa... Pero déjeme hacer una pregunta sobre esa reunión, porque en esa reunión saltó un tema que provocó bastante polémica en los últimos días, que es un almuerzo que el presidente convocó al senador Lustó, que fue junto con Enrique Nosiglia. ¿Usted tiene una opinión sobre eso? Obviamente. Primero, en el momento de la crisis, tienen problemas de liderazgo. En realidad no saben quiénes son. Pero el problema es la presencia de Nosiglia. La presencia de Nosiglia significa un pacto espurio. Entonces guarda que Lustó está con Nosiglia. También creo que hubo un cruce en el sentido de que nosotros, ninguno de los líderes, estamos en la radicalización. Y si alguna de esas personas quiere la radicalización, que puede ser Patricia, que habla con... Nosotros no estamos. Y no está Macri. Quiero decirlo claramente, no está Macri. Sí, yo hablo todo, yo hablo con Juliana, con él, con todos hablo. Con Horacio hablo todos los días. Y yo creo que la gente tiene que entender que cuando él habla es porque tiene el deber de hablar para sostener la gobernabilidad republicana. Porque si no, no hay puentes. Ahora, lo que no puede ir cualquiera, con alguien que maneja aparatos de inteligencia, de poder y cosas, a reunirse con el presidente, pero es una pelea porque en realidad no son líderes y quieren serlo. Ahora, recién habló del tema de diputados y eso me gustaría profundizar un poco. ¿Cómo vio usted esa reunión de diputados donde los diputados de la oposición no fueron tomados como presente, los dejaron hablar pero no los dejaron votar? Se llamaba coup d'état. ¿Qué hizo Massa frente a la presencia? Porque ¿qué es el consenso de un protocolo? El consenso es mayoría y minoría. Enciclopedia de Ciencias Políticas, busquen democracia. No es una mayoría circunstancial, es mayoría y minoría. Incluso hay estados alemanes como Baden-Baden, esperen que esto me estoy acordando, que estuve en un panel con Feite a los 22 años, hay varios estados alemanes que tienen la institución del líder de la oposición, que tiene el mismo rol del primer ministro. Entonces, todo consenso, cuando se habla de consenso, que es lo único que puede alterar, es mayoría y minoría. Claro. Y acá hay millones de personas que no estuvieron representadas, pero que estuvieron presentes con sus representantes y los declararon ausentes. Entonces, ¿qué está haciendo Massa? Hizo un acto de fuerza institucional, con la complicidad de los bloques de la izquierda y con la complicidad de otros bloques
como Labaña, que siempre dice que no, pero después dice que sí. Es como cuando se presentó de candidato conmigo, me sacó la presidencia y el otro día estaba con Kirchner. Entonces, creo que yo quiero dar confianza a la sociedad. No, toda estrategia... Hagamos, sí. Porque me están diciendo que el señor Báez acaba de ingresar a la cárcel de Devoto. Es decir, volvió a la cárcel porque los vecinos no le impidieron llegar a su casa. Mire, yo no le deseo la cárcel a nadie, pero sí tiene que haber justicia. Hay dos tipos de justicia. La justicia de acá, la justicia de la rebelión pacífica a compartir con un ladrón, pero sin agredir, sin tocar, sin violencia. Y después está la justicia de Dios. Yo creo en las tres. Creo en las tres. Creo en el Estado de Derecho, creo en la manifestación de resistencia. A ver, ¿cómo la gente dice, qué hago? Miren, el solo acto espiritual de conciencia, porque la pandemia no hay que preguntarse por qué, porque el por qué está claro, alteramos el sistema mundial, el sistema ecológico. ¿Qué? ¿Se iban a contagiar las especies? No, no nosotros, no, si somos especies. Claro. Y además está la guerra biológica, como ya se dio en el asesinato, lo que yo digo, hay peleas de inteligencia en el asesinato del líder de... Por eso yo cuido mucho el agua, por el arsénico. Bueno, entonces, digo, lo asesinaron al opositor de Putin. Entonces, quédense tranquilos en que tenemos una vía de derecho y tenemos la vía internacional. La vía internacional es la OEA. La sí, primero es la Corte, es Naciones Unidas, porque todo esto tiene jerarquía constitucional, y tenemos la última alternativa, que es la desobediencia civil pacífica y no violenta. Ahora, yo llamo al otro pueblo, al que vota Cristina. Nosotros tenemos que tratar de convivir todos. Nosotros no podemos ser una Venezuela partida. Ustedes saben, incluso mucha gente que fue perseguida en la dictadura, nadie está mejor que en su hogar. Y su hogar es la patria es de todos. Y su hogar, creo que le hizo muy bien volver a los vínculos esenciales del hogar. Yo estoy viendo mucho la naturaleza, por eso ando creyendo, porque veo cómo crecen las flores. Digo, ay, ayer fue un día de gracia de Dios, porque además hubo una serie de causalidades y de encuentros y de plantas, ¿no? Y usted ve la planta seca y me dice el jardinero, está viva. ¿Qué digo? Ustedes ven seco y está vivo. Entonces, voy a recurrir a una película que está en Netflix que me hace reír mucho porque yo gobierno desde la cama, digo siempre, de ahí tomo el té, todo, de ahí me hablo con los diputados, hablo con todo, pero yo estoy en la cama, ¿no? Y además vi muchos documentales y me instruí en salud y en física cuántica que hace mucho que no lo leía. Entonces, si esto tiene que ver con lo que viene, el estado de conciencia, que es lo que yo llamo el contrato moral 2002, Días Oscuros, a octubre del 2002, es un estado del espíritu. Vos tenés que estar en tu conciencia, esto de elevar tu nivel de conciencia, le estoy hablando a todos. El hecho de que nosotros querramos vivir unidos y que el Estado de Derecho prevalezca por sobre la violencia, ese estado cambia la situación. Porque entonces yo me levanto dispuesta a ver la flor, aunque esté fundida, y dispuesta a sostener la integridad de una nación y el respeto a la Constitución. Ese espíritu es legitimidad. ¿Está? Y esa legitimidad la para ella. Muy bien, a los votantes de ella no pueden vivir. Miren, en las villas hay mucha gente, porque también hay prejuicios en determinados lugares. Las villas están llenas de gente decente. El conurbano está lleno de gente decente que trabaja, de provincianos del norte. Yo los conozco, bailo el chamamé, están de Jujuy, de Salta, del Chaco. Es gente decente. Ahora, hay determinadas familias donde fueron comprados por punteros y donde hay chicos que ya no tienen, ¿qué te diría? Cultura, no tienen mesa. Porque la cultura y la educación empiezan en la paideia, empiezan en la mesa, en la conversación familiar, ¿no? Ahora, Elita, hay en el conurbano en este momento un proceso de toma de tierras, que usted lo decía recién, pero que además hay una especie de negocio y contradicciones en el gobierno. A ver, yo le voy a explicar lo que pasó. Es la misma lógica que pasó con Fellner en Jujuy.
Esto se repite. Cuando gobernaba Cristina Kirchner alimentaba a Milagros Salas y el gobernador era Fellner. Y de hecho lo tumbó a Fellner y Fellner fue derrotado en la elección. Entonces, ¿qué está haciendo con los intendentes? El Ministerio de Desarrollo Social tiene a determinados grupos que mandan en algunos casos por protesta y en los otros casos por negocio porque venden los terrenos a ocupar los lugares. ¿Qué dicen los intendentes? Pero acá hay un doble juego. ¿Entender? Este doble juego es clásico. Violencia por abajo y divide, desangra al propio poder de los intendentes municipales. Y lo de gendarmería es una mentira. ¿Por qué? Yo he hablado con muchos gendarmes. Como nadie conoce el conurbano, los que conocen son los que viven. Lo que está haciendo Bernie es un acto simbólico que puede parar, ¿no? Porque ver la gendarmería le da seguridad a la gente, pero es una sensación, ¿eh? Es decir, los tienen apiñados a los gendarmería. La gendarmería no puede frenar. A ver, no puede conocer el territorio y hay zona liberada. No se olviden que Bernie reincorporó a 400 corruptos. Tuvo que Ritondo liberar al jefe regional de la policía bonaerense porque yo tenía asaltos alrededor de mi casa. Y mandaron a la Policía Federal y lo que hacía era escucharme a mí a 30 metros de mi casa. Yo le dije, no, váyanse, para escucharme, díganle a Patricia que manden, y al jefe de la Federal le dije, manden a otros lo que necesitamos. Entonces, ¿qué digo? Nosotros tenemos que estar en la no violencia. Y la no violencia, la paciencia, la perseverancia y la valentía son invencibles. ¿Vieron la película de Churchill? Viene porque es muy divertida, porque yo salgo en camisón y grito y hablo por teléfono, viste que te llamo, lo llamo, hablo, me peleo, mi amigo, salgo, los perros me invaden, los gatos de Victoria. Pero la verdad que fue un tiempo muy importante porque al no tener ningún servicio, todos tuvieron que hacer algo. Pero puede haber hechos consumados. Por ejemplo, si la Corte no se pronuncia sobre los jueces, ahí queda, si el Congreso avanza sobre la reforma judicial. Miren, la reforma judicial, si avanzan, se va a judicializar, es un toma y daca. Van a crear cámaras federales en la provincia sin sentido, porque no tienen función. Entonces están en el toma y daca de cargos de 400.000 pesos. Esto no es reforma judicial. Segundo, es incompatible con el sistema de acusación. Entonces ahí viene la defensa de Casal. Pero tenemos una segunda alternativa que también nos da seguridad institucional. A mí personalmente me da seguridad institucional la propuesta del Ejecutivo. El juez Rafeca. Está porque sé que no es fanático y que no es kirchnerista. El juez Rafeca. Lo conozco de la comisión de lavado, aclaro, ¿eh? Entonces, ahí hay una doble alternativa clara. Y Casal es un héroe, porque es un hombre que está jubilado, es un hombre de carrera judicial. Yo me crié en la justicia, trabajó con íntimos amigos míos, y es un hombre que está defendiendo al Poder Judicial. Espero que los jueces estén a la altura de la Corte, a la altura de esto, porque hay que estar a la altura del Estado de Derecho. No, no lo cuenten al que yo pedí juicio político, no lo cuenten porque se negocia por abajo. Y es muy amigo de Zanini. Yo me di cuenta que la reforma del Consejo lo hicieron juntos, caja, y alteraron la carta de los presidentes de las cámaras federales. Y mostré la prueba. Entonces, vamos a seguir con el atentado al orden democrático, además, como una secuencia de hechos, con la autoría en Cristina, sus cómplices, y también en la autoría intelectual, atrás del cual vamos a incluir a Zanini. ¿Por qué Cristina avanza? Esa causa está en manos de Rívolo y la tiene. Porque los hombres son cobardes, las mujeres. Pero porque además hay ¿qué es jóvenes... lo que la lleva a ella a avanzar tanto sobre el orden democrático? A ver, el mal es la ausencia de bien. Cuando a vos te domina una pasión y esa pasión es mala, quedás dominada. Ella está encarcelada en el resentimiento y en el odio. Está encarcelada. Y no mira otra cosa que ese objetivo. La pregunta que yo hago, miren, es de sentido común a la gente más pobre. ¿Cómo puede ser que uno que pague el impuesto a los súper ricos sea Máximo Kirchner? Si Máximo Kirchner no terminó la secundaria, yo lo quiero al chico, porque sé de todos sus problemas a lo largo de toda su vida. Y sé de los problemas que los hijos de los políticos tienen a lo largo de su vida,
Por eso yo digo, con los hijos no hay que meterse. Pero ¿cómo puede ser un contribuyente mayor? ¿Entienden? Un súper rico. ¿Cómo? Un chico que no estudió, que estaba en los bares de Santa Cruz. ¿Cómo puede ser súper rico si no es por corrupción de sus padres? Hay que ser razonable. Es solo sentido común. ¿Cómo puede ser que uno que trabajó 40 años en la universidad pública, etcétera, 40 años de servicio cobre 86.000, con cargos altísimos de los 25 años, y la señora pague ganancias y todo, porque yo bajé, tengo otro sueldo, y tengo que trabajar, y estoy trabajando como monotributista, pero yo empiezo a trabajar de nuevo hasta los 80. Pero el tema es... ¿Usted está haciendo la comparación con lo que ganan los presidentes? Claro, es una vergüenza. Yo recuerdo que Ilia fue el único que no aceptó esa asignación. Cuando se le preguntaba por qué no aceptaba, porque este es un decreto de onganía, me parece, de la dictadura, y yo lo veía a Ilia, iba a casa, estaba en la universidad, decía yo nunca puedo aceptar, eso es un escándalo moral. Fue el único que no aceptó. Todos los demás tuvieron. Ahora, escúchenme, los jueces tienen cargos de 600.000 pesos. ¿Cómo es posible que no defiendan el Estado de Derecho? ¿A quién le estamos pagando? ¿Le estamos pagando a jueces 600.000 pesos para que no defiendan la Constitución? ¿Qué es esto? Yo misma estoy defendiendo la independencia de la Corte. Aunque obviamente tengo un problema con uno de sus integrantes, pero nunca pretendí ampliar la Corte, ni manipularla, ni nada, al contrario. Mi propuesta fue acerca de un jurista que venía del peronismo, que fuimos todos convencionales constituyentes, o asesores en el caso del presidente. Entonces, yo creo que hay un espíritu, la sociedad los va a sancionar, tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, Guarda, porque la sociedad, que cada uno sepa que la responsabilidad está. Pero yo quiero unir a los argentinos. Y esta es la voluntad de nosotros. Pero vamos a eso, a los argentinos, porque el presidente dijo hace pocos días que cuando se termine la pandemia van a salir a hacer banderazos los argentinos de bien. Y usted, yo me acuerdo, convocó al banderazo que tanto le molesta al gobierno, que es el del 17 de agosto, precisamente contra la reforma judicial. Es que ella quiere un 45, no se equivoque. Bueno. Ella es Perón. Pero no es Perón. Pero ¿entendieron cómo es? Perón lo sacan del gobierno como secretario de Trabajo, acuérdense del GOU, 45, sí. Y de esa dictadura que era el presidente. Farrell, que era de facto, era un golpe. Y entonces lo retiran y se provoca la marcha el 45. Ella quiere, como Chacho en su momento, cuando renunció a la Alianza, él esperaba que la gente salga a la calle en nombre del 45. Ahora, la gente no va a salir acá va a salir a saquear. Y no hay que permitir, esto es lo que le está diciendo. ¿Usted cree en saqueos? Yo creo en saqueos programados por la propia Cristina para ese 45. Y la venganza. Miren, en la capital viven provincianos, vive gente pobre, gente rica, gente de clase media. Por ejemplo, ella creo que está ocupando 3 pisos de Juncal. ¿Cuánto vale eso? Vive en el mismo lugar que odia. ¿Por qué vive en Juncal si es Recoleta? ¿Por qué vive en el mismo lugar que repudian? ¿Por qué el otro vive en Puerto Madero, no sabe con qué dinero y prestado por quién? Si es el lugar más corrupto y más rico de la Argentina. ¿Pero qué me están diciendo? Como si vivieran en Fuerte Apache, porque odian lo que aman. Por eso ella se iba a los mejores lugares de París, que uno no se iría ni loca a pagar eso, porque está, aunque sepa lo que es comer lo hacía cuando pagaba el Estado, Lo hacía cuando pagaba el Estado, exactamente. Entonces a Macri le cuestiona cuando se paga privadamente, pero déjenme de jorobar. Yo, el juicio de cada uno es de cada uno, pero el expresidente tuvo la necesidad de tomar perspectiva, porque uno tiene que asumir, yo tengo que asumir, yo no soy más diputada. Ahora, yo reflexioné muchas cosas. ¿Querés que te cuente todo lo que pensé? Yo pensé el sentido de nuestra vida, porque uno se pregunta por el sentido de la vida. Y me sentí agradecida y me acordé cuando yo tenía 3 años. Y yo decía, yo quiero ser abogadora. Abogadora. Abogadora, decía, era chiquitita, pero ahí te sale, por eso hay que escuchar mucho a los chicos.
Yo quería la verdad. Yo desde chiquita decía verdades terribles, que así como ustedes dicen salió la Carrió que es huracán, ustedes no saben los desastres que hice en la familia. Pero a mí me parecía una deshonestidad para conmigo mismo no decir la verdad. Entonces descubrí que en realidad mi misión es la pasión por la verdad, por una verdad que a veces es paralela. Y no tengo miedo, porque más miedo tengo a no decir la verdad. Mi mayor miedo es fallar a la autenticidad, primera cuestión. Segundo, que esa es una lucha para la cual todos, yo detesto los cargos, todo el mundo ya lo probó, ya sabe que no me... Ahora, nadie puede dejar de luchar por ese sentido de la vida. Por eso cuando los veo, estaba hablando con Juan López, que está haciendo las denuncias, le digo, ¿cómo estás? Porque nosotros estamos en operativo de transición donde hay diputados extraordinarios que manejan la coalición cívica, todos, las chicas, los chicos, bueno, yo le digo chica y chicos, tienen 40 y pico, pero yo tengo 64, y vamos a ver la audiencia que diga quién está más avejentado, porque somos mellizos. Bueno, y entonces yo decía, esto no va a parar nunca. Yo estuve siempre pendiente. Yo me levanto, les explico, a las 7:30 de la mañana leo todos los diarios, vos sos consciente. Le he dado hace 3 semanas, porque era la oportunidad política, una entrevista a Liotti, y esto para los chusmas que le tienen envidia en La Nación, porque le concedo la entrevista a Liotti, pero les mando un beso a todos esos TN, no sé, trasnoche que hacen ahí, que están re envidiosos, pero les mando un beso porque los adoro, al psicoanalista y a todos ellos. Y yo dije, no va a parar. Pero ella es mucho más previsible, que ella es violenta, pobrecita, está encerrada en el odio. Pero déjeme que le haga una pregunta. Pero ¿saben qué? La diferencia con Kirchner es que Kirchner era un psicópata. Entonces podía manejar los tiempos. Ella no puede. Ella tiene desesperación. Pero ¿qué pasa con Alberto Fernández? Porque, ¿qué le diría usted a este presidente por quien usted hace poco dijo que había que defenderlo de Cristina? Yo también lo defiendo. Y fue el hombre que más me persiguió en mi vida política. Hasta el hecho de mandarme a decir con Balito Romá que aceptaba ser ministro de Justicia o me eliminaba, cosa que se ocupó desde mediados del 2003 hasta diciembre. Me descuartizó el partido. Y yo le mandé a decir, miren, decirle que yo voy a ser linchera ahí en la Plaza Vicente López, pero nunca cooptada. Y menos por un bigotudo, me acordé del primer marido y dije, no, esto no puede ser, por un ordinario. Ahí empezaron los Fernández, ¿no? Entonces, pero yo no tengo rencor, ni siquiera contra ella, ¿entienden? Tenemos que sacarnos ese odio, porque contagiarse del odio es malo. ¿Pero qué le recomendaría a Alberto Fernández usted? Yo no voy a recomendar a un presidente, porque soy una ciudadana común. Pero ellos saben. Ellos saben. Lo que pasa es que se creyó más vivo de lo que era. Hay muchos operadores jurídicos, Monzó, ese tipo de gente, que se creen que tienen una cierta soberbia en creerse superiores a los líderes. Y los líderes son líderes porque interpretan a una sociedad. Esto es así. Él es un operador que decía interpretar, pero ustedes se imaginan, yo le dije a Macri, yo nunca puedo ser tu vicepresidente. Lo dije acá. Porque mi liderazgo, mi carisma y mi fuerza producen, aunque seamos íntimos amigos, un conflicto. En un sistema presidencial, el vicepresidente tiene que ser el respaldo del presidente. Y acá es la lucha para dominarlo y doblegarlo. Esta es la verdad. Ese es el golpe. Lo quieren. Entonces, yo creo que hay que sostener. Y este es el rol. Yo ya sé que va a venir la venganza, que le van a quitar coparticipación a la ciudad. Todo yo lo sé. Eso no. Y estamos preparados para eso. Y ahí viene la otra cuestión. Él quiere seguir con la pandemia porque no tiene plan. ¿Y por qué no tiene plan económico para salir? Porque hay un problema cambiario. No hay dólares. Hay reservas de los Schwab de China, ¿está claro? Sí, pero son sistemas de encaje de los bancos, pero no se pueden tocar. Estamos con 6.500 millones para responder. Y lo que pasa es que nadie resguarda el valor de la moneda argentina, porque todo este proceso institucional genera una desconfianza que la mayoría que la gente que produce, que da empleo, se quiere ir del país. Los hijos se quieren del país. Yo les digo, los que son más grandes, vayan, porque tienen que vivir tranquilos. Yo no me muevo.
Y a los otros tenemos que quedarnos, porque esta es nuestra nación, este es nuestro hogar. Y la cuarta cuestión, ¿cómo salir sin plan, sin programa cambiario, porque no va a haber crédito, de una alta recesión producto de la pandemia? Primero, un gran agradecimiento al campo argentino y a la agroindustria, porque los únicos dólares que hay en la Argentina es gracias al campo. La señora debería arrepentirse y arrodillarse, igual que Alberto Fernández ilustró también, frente al campo argentino. Porque si no fuera por lo elemental que tuvimos siempre de bueno, no habría dólares. Igual estamos en quiebra, esta es la verdad, aún refinanciando con el fondo. Muy bien. Si no hay plan, porque Guzmán es un hombre que es muy inteligente, yo misma avalé la negociación de la deuda, fue mi último acto en diputados, pero era tarde, porque los tiempos de la confianza, miren, de la confianza depende la política y la república, y de la confianza depende la economía, porque la economía es una ciencia política. Los economistas creen que saben ciencia política porque saben cómo generar confianza en los inversores. Ahora, yo soy una institucionalista económica. La confianza la genera el sistema institucional. Entonces, es decir, que para usted la confianza en las instituciones y en la política está primero que la solución económica. Sí, por eso tenemos que restablecer el Estado de Derecho, aún llegando a una desobediencia civil en última instancia, pero hay que tratar de recomponerlo por la vía jurídica y por la vía pacífica, y si no, siempre no violencia. La violencia es el peor mal de la Argentina. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a las regiones, a los gobernadores? Por ejemplo, la región centro, Santa Fe, Córdoba. La región rica, digamos. La región Mendoza, etc. Que hagan los gobernadores, más allá de los partidos, acuerdos regionales de reactivación. Hay una norma en la Constitución que habilita las regiones, las políticas regionales. Creo que ellos tienen que tener iniciativas comunes, el nordeste por un lado, el centro por el otro, el sur, y ponerse de acuerdo para tener un plan. Por ejemplo, hay muchos impuestos municipales que pueden bajar, porque si no nadie va a pagar. Hay ingresos brutos que pueden pagar, porque la verdad es que la carga impositiva es inconstitucional totalmente. Entonces yo digo, esos acuerdos regionales pueden reactivar. El campo nos garantiza la entrega de dólares. Ahora, con el consumo interno no basta porque nuestra plata no vale. Por eso se va el dólar. Entonces, recuperar el peso es recuperar una confianza política de largo plazo. Lo único que hace recuperar la confianza política de largo plazo es una larguísima república. Ahora, y con esto termino. En las horas más oscuras, Churchill dice que estaba loca de más gobernar en la cama. A mí se reían los chicos y me llamaban, a vos solo te falta el whisky, yo tengo el café y lo pucho. Bueno, pero de la cama me encanta. Si Churchill podía estar en la cama, porque yo no puedo estar en la cama. Yo vivo en la cama, como las grandes abuelas de provincia, ¿viste? Todos se reúnen alrededor, tengo los altares, todo. Yo tengo mis rituales provinciales, provincianos del interior. Entonces la pregunta es, cuando uno ve, fíjense las horas oscuras, Churchill parecía un loco. Las oscuras de la película de Churchill. Pero tenía una percepción enorme. Churchill era un centinela de Inglaterra. Él vio venir a Hitler. ¿Se entiende lo que es ser centinela? A veces yo le digo, por ejemplo, a Horacio está tomado, Santilli está tomado, el Ministerio de Salud están tomados, obviamente para poder liberar a la ciudad y garantizar que tengamos el sistema hospitalario para responder. Y vamos por la libertad en la ciudad. Ahora, deja que yo me ocupe, quizás Capilla sirva para eso, de mirar a 6 meses. Todo lo que estoy diciendo es a 6 meses. Yo veo diciembre. ¿Como riesgo de qué? Bueno, nosotros tenemos que en ese tiempo recuperar el Estado de Derecho. Los gobernadores tienen que articularse para políticas regionales. Bueno, ella está jugando a la violencia. Esta es una batalla entre la violencia y la no violencia. Lo que quiero garantizarles es que la lucha no violenta es la lucha por el derecho de Hierin. Ahora, si mandan a la violencia, cuanto peor mejor, Manon. Ustedes saben que la juventud peronista en el 76
decía que habilitaba el proceso, que viniera el golpe, porque entonces la gente se iba a dar cuenta y tuvimos la peor dictadura que los mató a ellos. Entonces digo, no, cuanto peor mejor, no. Cuanto antes restablezcamos las instituciones. Yo creo en la unidad de los argentinos, ¿eh? Yo no me... Ahora, ella tiene soldaditas inmorales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Fernández Sagasti. La senadora. Esta es una soldada inmoral. ¿Qué quiero decir? Es fanática y carece de conciencia moral. Es joven, me da pena. Es de Mendoza. Tiene empuje, pero es fanática. Entonces, ¿qué le pasó? Miren, yo la conocí siendo presidenta de la Comisión de Juicio Político, porque es muy modosita, falsedad total, pero es una soldado, cuando lo quisieron inhabilitar por enfermedad a Fait. Porque era viejo. Que era un acuerdo entre Lorenzetti y Zanini para tumbarlo. Al gran maestro argentino de Derecho Político. Y tengo todas las pruebas, por si quiere la traemos a Margarita. Yo sé lo que pasó Fait. Pensá que yo me estaba acordando de un congreso, yo tenía 22 años, él tendría 60. ¿No? Pero todo viste que la vejez te viene en la infancia. Y entonces, esta chica es cuando yo me acerco, no quiere recibirme un escrito del secretario, que era directamente un violento de la Cámpora, y ella quiere hablarme, y le dije, yo no hablo con delincuentes morales, yo no hablo con delincuentes. Y ahí de Kunkel me pide un beso y le doy, porque ya se arrepintió de la violencia del pasado. Bueno, yo le dije delincuente, guarda que ella puso una fanática, sin conciencia moral, porque el fanático lo que no tiene es empatía con el otro. Esa chica no tiene conciencia, tiene fanatismo y obediencia. Es como un soldado de Hitler. Yo voy a terminar explicándoles, en esta zona tan oscura, que va a haber victoria. Que no estemos preguntando el porqué de la pandemia, sino el para qué de la pandemia. También tenemos que prepararnos para un mundo de 5G, es decir, de física, de técnicas cuánticas. Y tenemos que prepararnos en alta tecnología y además volver a los viejos rituales que nos hacen humanos. La mesa, el almuerzo, la pequeña siesta, ¿se entiende? Porque además de hacer entender a los chicos que ahí en la conversación se aprende, yo nunca he aprendido tanto como en la mesa de mi casa. La educación, y tenemos que mejorar nuestra cultura, volver a lo elemental. Al mate compartido, no sé si ahora se puede por la pandemia o no, cada uno con su mate. ¿Qué digo? Son esos lugares de vuelta a los rituales. Estaba escuchando además un médico cirujano el otro día en una entrevista que le hacían en País, a los viejos rituales que nos hacen seres humanos. El agua, el fuego, la amistad, el amor. Es repensar el sentido de la vida. ¿Para qué queremos tanto agua? Todas esas cosas que yo veo en un programa que ahora es la TV. Y entonces veo que hacen los súper ricos, pobrecitos, no hacen nada.